porque son míos y me pertenecen. Y cuando usted va a un trabajo, usted encuentra una prueba y es esta. Cuando usted consigue un empleo, hay una prueba y es esta. ¿Sí? Y ya nos están probando. Cuando usted empieza a conocer esta verdad, inmediatamente el enemigo, antes que llegue esa ley, ya lo empieza a probarlo a usted. Desde ahí empieza a probarlo. De manera que es importante de que usted le ponga cuidado a esta predicación tan sencilla y tan simple. ¿Sí? Pero que tiene una importancia. Entonces, decía que tendrá que permanecer solo, como que no hubiera otra persona en el mundo. Dice que tendrá que permanecer solo como si no hubiera otra persona en el mundo. Es esencial que cada cristiano tenga sus propias convicciones, ¿sí? Es importante que cada cristiano tenga sus propias convicciones, ¿sí? No que me dijeron, que Julano me dijo, que Perencejo me dijo, que por allá dice que así dice. No, porque así usted no se puede sostener. Así usted no puede echar raíces. Basada sobre un propio estudio y relación personal con Dios. Dos cosas. Otra cosa, basado en su propio estudio y su relación con Dios. Por eso cuando yo estudio con la persona, yo me digo que usted lee algo así cancané. Usted lee, porque me gusta que la persona lea la Biblia, que él mismo lea y diga dónde está, dónde lo dice. Coja su lápiz y apunte. Vaya y repare otra vez, que así hacían los berianos. ¿Sí? Y eso es lo que usted va a hacer hoy. Si usted está allí y usted viene por primera vez y usted no tiene un cimiento acerca de la ley de Dios, ¿quién es él? Tome su lápiz, tome su marcador y márquelo y vaya y vuelva y pida al Espíritu Santo que le salve y vuelva y léalo, porque esto le será de vida o muerte. Porque eso se nos está viniendo. Si nos prueban cuando lo conocemos, y usted es probado también cuando le llega el mensaje, también es probado, porque usted le llega y le dice, vea, Cristo le ama y quiere que usted se prepare, pero él tiene los 10 mandamientos y entre eso hay uno que sobresale y es el sábado. Desde ahí usted empieza con un choque. ¿Por qué? Por sus propias convicciones, por lo que usted ha creído, por lo que usted piensa, por lo que usted, la manera que usted se viste, de la manera de esto y lo otro. Empiezan primero las pruebas allí. Y luego, porque yo estoy trabajando, porque porque lo otro, porque si voy a trabajar, todo, ahí ya le empiezan las pruebas. Allí, esa le empieza, y usted empieza a sobrepasar esas, y la va saltando, y la va saltando. Entonces, cuando ya llegue la definitiva, que ni tendrá casa, ni tendrá trabajo, ni tendrá nada en este mundo, solamente a él, ya usted lo puede superar. Y eso le pedimos al Señor que realmente nos ayude, ¿sí? Porque esto se nos está viniendo encima. Y debemos tomarlo muy en serio. No lo podemos tomar livianamente. ¿Sí? Porque siempre se está hablando de esto, y venimos a la iglesia el sábado y esto, pero esto es algo serio. Bueno, entonces, ¿qué quiero con este mensaje? Llevarlo de una manera sencilla a la Biblia para que usted quede sentado donde lo dice, donde empezó, porque usted sabe que hay muchas personas que están diciendo una cosa y dice la otra, aunque miren, que viene, de dónde viene, y todo el mundo tiene una cantidad de conceptos, y hay personas que aún no la tienen clara y que no lo saben, por la manera como Satanás ha trabajado a través de Babilonia, ¿sí? Ha trabajado bien. Y nosotros cuando estudiamos la Biblia y vemos el conflicto de los siglos, vemos cómo ha trabajado tanto este personaje que viene en contra de nosotros, y esta rebelión y esta lucha que tenemos con este personaje aquí, cómo ha trabajado para oscurecer, ¿sí? Esto. Y entonces nosotros vamos hoy a reafirmarnos en esto, de dónde viene, de dónde empezó, para salir de esos preconceptos que hay. Que no, que quedó clavado en la cruz, que fue para los judíos. Entonces vamos a saber de dónde viene la ley de Dios, ¿sí? ¿Dónde empezó la ley de Dios? ¿Quiénes la tienen que guardar? ¿Sí? ¿Quién es el dueño? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a saber. Entonces, vamos a poner los versículos donde empezó esa ley de Dios aquí en la tierra primeramente, porque si decimos que fue en el cielo, pues podemos empezar de dónde empezó, ¿no? Entonces vamos a saber
vamos a ver quién es el dueño. ¿Alguien puede leer quién es el dueño? ¿Cuál es el nombre? ¿Dónde está su reino? Y dice el sábado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué nos dice? ¿El nombre de él cómo es? ¿Cuál es el nombre de él? ¿Y su reino? El universo. ¿Y su título? Creador. Amén. Entonces, si él es el creador, ¿por dónde empezamos viendo el sábado? En la creación. En la creación. Entonces, vamos apuntando esos dos del 1 al 3. Ahí vemos, ¿sí? ¿Dónde empieza esa ley de Dios? ¿Dónde empieza? ¿Sí? ¿Dónde comienza? Vamos apuntando las personas que están por primera vez, que no saben, ¿sí? Aquellos que solamente hemos escuchado y estamos ahí solamente porque escuchamos, ¿sí? Todo eso lo vamos apuntando, ¿sí? Para que vamos sabiendo y sostenernos. Tenemos que echar raíces. ¿Y cómo echar raíces? Desde el principio. ¿Dónde empieza la raíz? Desde el principio. Y vamos a echar raíces aquí, ¿sí? Y a cerrar para que no me vean. Hágale que no, mano, yo esperaría. ¿Ah? No, porque cuando levanto la cara se ve que paro la cara hacia arriba. Entonces, vemos que ese comienzo de esa ley de Dios empieza en el libro de Génesis del capítulo 2, del versículo 3, que nos empieza a hacer un relato, ¿sí o no? Nos empieza a hacer un relato, ¿ya? De todo lo que había sido la creación. Nos vuelve y nos repite. Si empezamos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y vemos ese orden del 1 al 31. Dios es tan hermoso, tan precioso. Del 1 al 31 nos hace ese relato, pero de nuevo nos dice, acuérdate, no te olvides. Y vuelve y nos hace un relato que cómo nos creó, cómo nos formó, que puso ese muñeco de barro, que sopló en su nariz aliento de vida, luego donde lo puso, todo nos lo va diciendo de nuevo. Dios es tan hermoso y como un niño nos empieza a tratar y nos va hablando, ¿sí? En repetir, ¿ya? Entonces vemos, vamos a leer, alguien que quiera leer, puede leer Génesis 2 del 1 al 3. Porque hay personas que tampoco saben leer y también es importante que lo oigan, y cuando ellos lo oigan también les va a ayudar, porque Dios dice que bienaventurados los que vieron, los que estudiaron, los que oyeron también, ¿sí? ¿Ya? Génesis 2, 3 dice, así quedan acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la hora que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Amén. Amén. Entonces estamos viendo esa ley, ¿sí? ¿Dónde empieza? ¿Dónde podemos sostenerla? Porque si nosotros queremos hablar del cielo, donde esa ley estuvo, tranquilamente nos podemos ir a Apocalipsis 12, del 7 al 9. Nos podemos ir allá y ver cómo empieza en el cielo, ¿sí? Es esta ley. Y también nos podemos ir a Ezequiel 28, del 13 al 15. También lo podemos ver allí, quién era que guardaba esa ley, quién fue hecho en perfección, ¿sí? Ese querubín protector. Pero también lo podemos ver por qué violó esa ley, qué era lo que quería, ¿sí? Qué era lo que quería, cuál es el poder que quería. Y también lo podemos ver en qué, en Isaías 14, capítulo 14, del 12 al 14, ¿sí? Como este enemigo que tenemos hoy, que ha descendido del cielo, ha venido con ese propósito de qué, de
querer borrar esa ley de Dios, ¿sí? Y por eso vemos cómo ha trabajado en el ser humano de tal manera que nos empieza a querernos embolatar, ¿sí? Que cualquier día se puede guardar, ¿sí? Que los santos son todos los días, ¿sí? Todo Dios lo hizo bueno en gran manera, pero cada cosa para su tiempo. Y este es un tiempo bien especial en el cual Dios ha dejado, ¿sí? El cual Dios ha dejado para nosotros. Entonces, podemos continuar viendo esa ley de Dios, ¿sí? Viendo esa ley de Dios que está en esos 20, que es la norma. Esta es la norma para usted de entrar al cielo, ¿sí? Para obtener ese sello, ¿sí? Donde usted va, donde se va a ver esa decisión que usted tome. Esa ley de esos 20, del 1 al 17, que nos viene especificando cómo se tenía que guardar esa ley, ¿sí? Cómo la tenían que guardar. Ahí la podemos ver cómo la tenía que guardar Adán y Eva, pero sabemos que esta ley se viene a repetir cuando la vemos allí, que Dios se la da a Moisés. Ya sabemos por qué se la dio a Moisés, ¿sí? Y sabemos que, que después de esta descendencia de Adán y Eva, ¿sí? Se olvidaron. ¿Y cuál descendencia que vino a olvidar la ley de Dios? ¿Usted sabe qué descendencia, esa línea que venía guardando la ley? ¿Cuál fue la descendencia que se olvidó? Y tuvieron que repetirle, que en esos podemos ver en la repetición de esa ley. Esos 34. Eso era. Eso 71 y 18, donde dice que digamos que escribía con el dedo de su mano. Esto es muy importante. Sí, entonces vemos cómo se repite esa ley para que esta que hoy la gente nos dice que no, que esto fue para los judíos. Aquí en Génesis 2, del 1 al 3, vemos que Adán y Eva eran judíos. Podemos ver nosotros, enterarnos si Adán y Eva eran judíos, ¿sí? O eran israelitas. ¿Sí? ¿Eran judíos, eran israelitas? No, representan a toda la humanidad. En ese momento eran hijos de Dios. Claro. Bueno, nosotros, con permiso para hablar, nosotros podemos, Jesús nos aclaró muy clara la ley en el Nuevo Testamento, cuando le aclaró a los judíos que la ley se resumía en el amor. Cuando nosotros leemos el Génesis, vemos que Dios creó todas las cosas por medio del amor, ¿ya? Y eso se relató a los judíos cuando salieron de Egipto. Ejemplo, cuando nosotros vemos ese libro, esa ley que Dios da en Génesis, nosotros vemos, como decía mi hijo, cómo Dios nos ama, ¿no? Ese descanso, ¿sí? Ese descanso que Dios quiere que tengamos nosotros, pero nosotros somos bien desagradecidos, ¿o no? Somos bien desagradecidos. Que yo trabajo todos los días. Trabajo todos los días, pero si esta persona tiene una moto, tiene que revisarla. Si tiene un carro, tiene que revisarla, ¿sí? Ponerle aceite o ponerle grasa, ¿sí o no? Y ese aparato, hay un descanso con él, ¿sí o no? Lo hay. Y mucho más nosotros. Mucho más nosotros. Y Dios dice que nos dejó ese día para que lo reconozcamos, en vez de que el sábado es el día de la creación. Y nosotros hoy estamos celebrando el día de la creación. ¿O no? ¿Están ustedes contentos hoy celebrando el día de la creación? Amén. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos y revisamos, ¿alguien va a hablar? Si nosotros vamos y revisamos, para hacer
Le van a hacer ese micrófono. Porque que está haciendo interferencia. Yo sé que ya venido. Bueno, entonces, vamos a revisar, después que nos damos cuenta quién violó la ley en el cielo y descendió acá, y luego acá hubo otra violación de esa ley, y fueron nuestros primeros padres. Vamos a revisar cómo es la norma, y ese es el espejo que le va a ver el rostro a usted cuando le digan, vea, Lina, usted tiene una mancha en la cara. Para Lina saber que tiene una mancha en la cara y apenas estamos las dos, usted, Lina, ¿qué hace? Tengo que ver el espejo. Bueno, tiene que verse. No tenemos que ver en el espejo. Bueno, la ley es el espejo. La ley es el espejo. Entonces vamos a ver a Eva y Adán, vamos a verlo a través del espejo. Del espejo que está en esos 20, del 1 al 17. Vamos a verlo en el espejo y vamos a sacar qué manchas tenía Adán y Eva y qué necesitaban de esa fuente para lavarse y quitarse esa mancha, ese tizne o ese polvo, ¿sí? De esa fuente, ¿por qué la tenían que necesitar? ¿Sí? Entonces vamos a hacerle una revisión con el espejo y como vamos a revisar a Adán y a Eva, vamos a revisarnos también a nosotros cuando lo estemos revisando a ellos a través del espejo, ¿sí? Entonces, esos 20 y empiecen a decir qué pasó allí. Empecemos a revisar. Bueno, necesito a alguien que lea esos 20 del 1 al 17 y empecemos a revisar. O a medida que vamos estudiando, alguien va revisando con el espejo. Éxodo 20, del 1 al 17. Y habló Dios todas sus... Un momentico. Hermana, un momentico. Vámonos versículo por versículo. Vamos revisando ahí. Vamos revisando. Del 1 al 17, Éxodo 20. ¿Sí? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas y las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago memoria a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Paremos a un momentico ahí, hermana Lina, y necesito a alguien que vaya a Génesis, capítulo 3. Génesis ahora, capítulo 3. Necesito otra persona que lea Génesis, capítulo 3, versículo 1, 2, del capítulo 3, el versículo 2, el 3 y el 4. 3, 2, 3, 4. Sí. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Versículo 5, 6.
sino que sabe Dios que el día que mate serán hambre en vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que aquel árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. También el cual comió así como ellos. Bueno, ahora sí, empecemos a revisar. Empecemos a revisar y a ponerle cuidado a lo que nos van hablando los 10 mandamientos, y entonces ahora sí llegamos a la conclusión y empezamos a decir qué pasó aquí, qué violó. Continúe ahora sí con esos 20. Bueno, seguimos con el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, entonces ahora revisemos. ¿Qué violó de los 10 mandamientos, Eva? ¿Qué empezó primero? Como Dios. Y de apenas que mira el fruto, que había como Dios. Bendición. Delante de él, ya quería ser Dios, en ese momento se lo manifestó, y el Señor, Dios. Codiciar lleva a robar. Después de codicias, el segundo acto es robar. Y es parte también importante porque es la vinculación que tiene ese fruto, ese árbol, con lo que podemos generalizar en cuanto al sábado. Pues supongamos que había no sé qué cantidad de árboles, pero había uno que era como tal que le pertenecía a Dios. Así tal cual pasa con el sábado. Ok, muy bien. María. Bueno, Eva, al igual que Satanás, quiso ser Dios, ¿no? Porque ella vio en el árbol que podía estar en la misma altura que Dios, los mismos poderes, las mismas capacidades. Ella quiso usurpar el trono de Dios. Quiso ser Dios y también robó algo que era de Dios. Lo codició y lo robó porque le pertenecía a Dios. O sea, ella se rebeló contra Dios y quebrantó todas las leyes de la naturaleza. No quería ser creada, sino el creador. Lo mismo que Satanás. La misma propuesta de Satanás la tuvo ella. También la relación que hay en las dos tablas, porque las primeras 4 es la relación que tengo con Dios y la otra tabla, que son los 10 mandamientos, mi relación con el prójimo. Pero hay una relación importante entre el primer mandamiento y el 10º. Es como un círculo que se cierra. Satanás quiso ponerse en el lugar de Dios, no darle el lugar que corresponde, y termina codiciando su lugar, por eso es expulsado como tal. Entonces es como un círculo que cierra como tal la ley de Dios.
Amén, amén. Entonces, nos estamos viendo a Eva, pero ¿cómo nos estamos viendo nosotros hoy? Nos estamos revisando nosotros, ¿sí? Porque miramos que ella se hizo dioses, ¿sí o no? Ella quiso ser como Dios y Dios dice, no tomarás, dice, honra, no te harás imágenes. Y ella se imaginó, ¿sí o no? No te harás imagen. Se hizo una imagen de sí misma, ¿sí o no? Porque Satanás le dijo, serás como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Mató? Claro. ¿No honró a su padre? No lo honró, ¿sí o no? Adulteró. Se ha dicho, no lo comas, porque mueres. Pues ahí no morirás, le dijo el otro, y ella creyó que no iba a morir. ¿Sí? Y entonces hoy, eso que ha pasado a toda su descendencia. ¿Sí o no? Y fue un día sábado. Y fue un día sábado. Violó. ¿Qué violó Eva? Lo que acabamos de leer. Los mandamientos. Sí, violó los mandamientos, todo, diga y no. Entonces, Eva necesitaba un espejo. La ley le mostraba que había pecado, pues. Al ver las reglas sabía que había pecado. Igual los mandamientos no son más que unas reglas de convivencia en el cielo y aquí en la tierra. Porque los mandamientos no son una cosa del otro mundo. La ley de Dios es una ley de amor, una ley que nos ayuda a nosotros mismos a vivir en paz entre nosotros, a vivir en sana convivencia, aunque uno nos oprimamos a los otros, que uno no pasemos por encima de los otros, uno no quitemos de forma arbitraria lo que poseen otros. Y al mismo tiempo nos enseña el amor a Dios, porque el hombre es imagen de Dios. Y quebrantar los mandamientos son esa imagen de cómo es el comportamiento de Dios, cómo gobierna Él, la forma como respeta a sus criaturas. O sea, tanto el respeto de Dios hacia el hombre que a pesar de que el hombre pecó, Dios en ese momento no lo mató, no fue arbitrario, sino que lo trató con amor, porque esa es la esencia de Él. Y así mismo creó al hombre con esa misma esencia, pero fue irrumpida o interrumpida. Y la ley lo que muestra es el amor, una regla de amor hacia sus padres, hacia quienes nos rodean y hacia quien nos creó. También hay algo importante ahí, pues antes de avanzar con ese otro punto, es entender que esta ley es adaptable a nosotros como raza caída. Por lo tanto, esta ley es la base del amor universal, de lo que se ve en otros mundos, pero los principios como honrar a padre y madre no aplica para un ángel porque no se dan en casamiento, no tienen hijos, inclusive en cuanto al contexto del sábado, porque lo que implica estar el sábado en la presencia de Dios, ellos lo pueden hacer todo el tiempo, no es lo mismo como se toma el tiempo en la tierra como se toma en el universo. Entonces, por eso también es importante aclarar que esto es una ley adaptable por ser una raza caída. Y entonces tenemos las personas que nos dicen, eso es difícil y nadie lo guarda. Nadie lo guarda. Hermano, realmente que si yo amo a David, estoy dispuesta a hablar más de David, ¿sí? A matar a David. Mira qué tan sencillo es. Mire qué tan sencillo es, ¿sí? Esos 10 mandamientos. Y luego le alegan a usted, no, la ley de los 10 mandamientos apenas son 2, amor a Dios y amor al prójimo, pero ahí ya me lo estás diciendo. Pero si yo amo a Dios, en respetarle, no hacer imágenes y guardar su ley en cuanto al sábado, y le amo a usted, pues ahí se encierra. O si usted sigue neciándome, que no, que quedó clavada en la cruz, entonces yo le digo, pues yo la puedo robar a usted, que usted con qué ley me acusa. Si la ley dice no robarás, no hurtarás, ¿con qué me acusa? Si yo me acuesto con su esposo, ¿usted con qué ley me acusa? Si me dice no cometerás adulterio. Entonces no vemos cabeza cómo una persona puede salir. ¿Ya? En cuanto al sábado, ¿sí? En cuanto al sábado, ese descanso y esa legadera. Es que es terrible lo que Satanás ha hecho en el ser humano. Es terrible, ¿sí? De que la gente alegue por su propio bien. Entonces, Eva tuvo que necesitar esa agua.
esa fuente de agua. ¿Y quién le trajo esa fuente de agua? El Señor Jesús al sacrificar ese cordero, ¿sí? Y que se estuviera derramando esa agua para que ella pudiera limpiarse. Y hoy nosotros también la necesitamos, apenas fue Adán y Eva. Nosotros no la necesitamos hoy. No necesitamos nosotros guardar esa ley, como decía mi hija, para tener esa convivencia en paz unos con otros. Qué bueno, qué feliz es uno vivir con su vecino, con su cónyuge, con sus hermanos, amigos, y vivir en tranquilidad y no metido que usted dijo, que fulano dijo, que vea que que lo otro. ¿Sí? Que la vida se le vuelve un infierno. ¿Ah? No es buena y santa esta ley. No es buena y santa, no trae paz, no trae tranquilidad mental. Amén. Yo creo que esto es hermoso. Y miremos, con esto estamos viendo qué es lo que nos espera en esa tierra prometida. Paz, tranquilidad, armonía, amor. Hermano, no queremos estar así. La gente está amañada en este mundo de alegato y de guerra y de bochinche y de todo. Pero amañado. Pues yo no. Porque yo cualquier reclamo que me hacen no puedo dormir por la noche. Entonces yo prefiero a mi Cristo que al vano ropel. A casas o tierra, le prefiero a él. ¿Y ustedes, hermanos? Entonces, vemos también esa ley vigente a medida que Dios ha venido de una vez volviéndonos a repetir y que le repitió al pueblo de Israel cuando fue sacado de allá de Egipto, que viene de la descendencia de Abraham. Vamos a leer Éxodo 16:23, que nos dice: ¿Te leo? Él les dijo, 16:23, Éxodo 16:23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es este santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinad, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces, usted se va a esos 16 y usted ve todo el orden, cómo usted debe guardar el sábado. En esa repetición al pueblo de Israel sacado de Egipto, cómo se le vuelve, se le pone la tabla, luego se le muestra cuál es el orden para guardar el sábado. Ahí está el orden. Si algún hermano no lo sabe, ¿sí? Ahí está el orden para que pueda ver el orden, cómo se guarda el sábado, ¿sí? Cómo le damos la honra y la gloria al Creador, ¿sí? En ese día. Si nos ponemos a ver, está antes de eso, ¿no? Sí, sí. Como Dios eso, antes de darle la cara, Sí. se le dio antes. Vamos a Levítico 35, eso 35, 2 y al 3. No, que tiene. No sé. Eso 35, 2 y 3, que dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que no hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis, 3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo,
¿Está ahí? Sí, hermano, hasta ahí. Entonces, sí estamos viendo qué pasa al violar, ¿sí o no? Por eso le está diciendo que era una decisión en la cual teníamos que tomar nosotros hoy, ¿sí? Cuando mañana, hoy que estamos escuchando este mensaje, ¿sí? No hay disculpa para nada delante de Dios, ¿sí? Es una decisión. También nos viene hablando 31:17 de eso que nos dice. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Estamos viendo cómo este versículo a dónde nos lleva. ¿A dónde nos lleva cuando dice el hijo de Israel, pero a dónde nos está llevando? ¿A dónde nos lleva de nuevo, hermano? El versículo que acaba de leer el hermano. ¿A dónde nos lleva? Cuando dice el pueblo de Israel, pero ¿a dónde nos lleva? Hasta el fin. Para ¿Lo siempre. manda a mí? Para siempre. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde nos lleva? Hasta el fin. ¿A dónde, Tina? A la creación. Creación. Entonces, cuando alguien lee los hijos de Israel, entonces no le ponen cuidado a lo que el versículo está diciendo directamente. ¿A dónde nos está llevando? ¿De nuevo a qué? A la creación. De nuevo a la creación. ¿Sí o no? Debemos estar pendientes, revisando los versículos que nos quieren decir y a dónde nos llevan. ¿Sí? Esos 35, ya tenemos el 25, pues leímos ahora. Sí, Levítico 25:2. Levítico 25:2. Cuando atrás que llevaron la tierra de todo la tierra cuando Cuando nosotros escuchamos que cuando habrá sembrado la tierra guardará reposo, ¿de qué nos está hablando ahí? ¿Quién cree que nos viene hablando Levítico 25 cuando nosotros también vemos el título? ¿Sí? Los 1000 años. Estaremos en el cielo. Amén, amén. Nos habla de esos 1000 años en el cielo y de ese reposo de la tierra. ¿Sí está viendo? Si Dios, pongan cuidado cuando yo miraba este versículo, hermano, nosotros como vemos, hermano, escuchen, que Jesús va a venir un sábado, el día del Señor, del día de preparación. El Señor va a venir en el día de preparación, ¿sí o no? Que ese es un sábado, ¿sí o no? Sí. Y va a llegar el día de la preparación. ¿Y cuándo llegaremos al cielo? Si pasamos 7 días. ¿Qué día llegaremos allá? El sábado. Día de reposo. Si está viendo una tarde, un sábado. Entonces, cuando viene, también en la preparación, porque si él viene en el día de la preparación, que es el viernes, entrando el sábado, pues cuando lleguemos para el cielo, cuando viajamos, viajamos el domingo, cuando llegamos. Sábado. Vamos a estar reunidos en esa mesa de kilómetros que decía la hermana Elena de Guay, esa mesa de kilómetros donde el Señor va a servir. Sí, en ese día el Señor. Entonces la importancia que cuando vamos a recibir el sábado no lo revisamos, no lo recibamos todo desaliñado, ¿sí? Los sábados, el viernes,
Estamos en el día de la preparación, estamos llegando, estamos bien arregladitos, bien bañaditos, bien organizaditos para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Bueno, entonces vamos viendo en el Antiguo Testamento cómo Dios va dejando posentado, ¿sí? El día de la creación, ¿sí? En el Antiguo Testamento cómo lo dejando potestado. De manera que hermanos vayan escribiendo lo que van diciendo allí, vayan escribiéndolo, hermanos, porque nosotros vamos a tener que tomar decisión, ¿sí? Como tomamos decisiones ahora por la prueba que nos vienen por el trabajo o alguna cosa, también nos toca tomar esa decisión cuando venga esa ley dominical. Por eso traje esa parte, porque es importante para nosotros y para nuestro tiempo ya. La siguiente es Levítico 16:31. Amén. Vemos que es algo que no se ha borrado, que permanece y es estatuto ¿qué? Perpetuo, ¿sí? Que se ha quitado, que se ha borrado, ¿ah? Que Dios es un Dios de variación, hoy sí, mañana no. Levítico 19:3, ¿qué nos dice? Ahí dice, cada uno enfermedad. Los 19:3 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaré. Yo Jehová vuestro Dios. Eso viene siendo como honrar también, ¿sí o no? Al padre y a la madre. Hay que honrarlo, ¿sí? ¿Sí? Ajá. Y ahí guardaréis, ¿sí? ¿De guardar qué? Yo Jehová vuestro Dios. Si usted no honra a su padre y a su madre, ¿será que puede usted respetar a Dios si usted no respeta a sus padres? Levítico 26:34-35, ¿qué nos dice? Levítico capítulo 26:34-35. Dice, entonces la tierra gozará 6 días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo por cuando estaba serena. Entonces, ¿quién también va a descansar de tanto trote, de tanta matanza que estamos viendo, de tanto desastre que el hombre no quiere? ¿Qué va a pasar? Hasta Satanás va a descansar. Sí, querido. Él no te ayuda a descansar, pero va a tener que descansar obligatoriamente, porque la tierra va a quedar desolada. No tiene trabajo, va a quedar sin trabajo y le va a tocar descansar obligado. Y la tierra que gime con gemidos indecibles, pues también va a descansar de tanto trote. ¿Sí? Bueno, entonces
¿Qué herencia quiere darnos Dios a nosotros en respetar su día, su ley, incluyendo su sello? Isaías 58, 13. Sí, verdad que esta es el día de reposo de hacer tu voluntad y los amares delicias, santos, y los de Jehová, y los lugares hondos, los caminos y buscadores voluntad, y hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová no va a comer. Amén, amén. Mire qué promesa Dios nos da a cada uno, ¿siga? Por respetar, por guardar. Que es para bien para nosotros, aún nos va a premiar, hermanos. Es un bien para nosotros y también nos va a premiar. Es que como cuando su hijo gana el año, el bien es para él, pero usted también lo premia, ¿sí o no? También lo premia como padre. Bueno, vamos a leer del Antiguo Testamento el último versículo que lo vamos a demostrar donde seguiremos guardando ese sábado con gozo, con alegría, ¿sí? Y felices, ¿sí? Ahí nos va a decir, no me voy a adelantar, voy a decir, Isaías 66, capítulo 76, versículo 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permaneceré vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo vendrán todos a llegar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, en esta tierra nueva, que Dios va a volver a hacer cielos y tierras nuevas, continuaremos. Pero ¿a dónde vamos a ir a ese día de reposo? ¿Dónde vamos a ir, hermano David? ¿Dónde vamos a ir? Cuénteme. Estaremos guardando el sábado porque Dios como tal habitará con nosotros. Su morada estará acá en este planeta y por eso nos trasladaremos. Y el punto importante también es que en esa recreación del planeta, por eso no va a haber mar. Se habla de extensiones de agua como ríos y lagos porque es más de la extensión de tierra por las personas que van a ser como tal salvos, pero iremos como tal y ese aplicativo también en cuanto al sol. Porque muchos dicen que no va a haber sol, pero para contar los días y los meses tal cual como nos dice este texto, es necesario la estación como tal de la luna para seguir contando como tal los meses. De mes en mes, de sábado en sábado iremos. También hay algo importante porque vamos como tal allá y comeremos también de ese fruto, porque en la medida que tengamos la resurrección, resucitamos transformados, pero a la medida que consumamos del fruto alcanzaremos todos la misma estatura y la medida que tuvo Adán. Eso va a ser parte del proceso cuando estemos en esa tierra nueva. Bien. Pero iremos a un lugar específico. A un lugar específico iremos. A la Nueva Jerusalén. Amén, hermana, amén. Iremos allá. Hoy no podemos llegar allá, pero entonces en esa Jerusalén que va a bajar, se va a establecer allí en ese templo, donde van a hacer ese templo, allá en Jerusalén. Iremos, hermano, iremos y nos encontraremos, ¿sí? Bajamos allá, pero vamos a ir allá, ¿sí? De mes en mes y de día de reposo iremos allá también. Viajaremos. ¿Que no vamos a viajar? Viajamos. Sergio, Gina, viajamos. La maleta lista. Entonces, vamos a, ¿sí? ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Porque vamos a entrar ahora al Nuevo Testamento.
María, Nuevo Testamento. Bueno, pongámosle cuidado a los versículos del Nuevo Testamento, donde ahí también están esos 10 mandamientos en ese Nuevo Testamento en cuanto a ese día de reposo, ¿sí? Que no solamente está en el antiguo, no es que está en el viejo y en el nuevo no está, pues no hay excusa, no hay excusa. Está bien potestado, bien clavado, bien cimentado en el Antiguo Testamento, pero también está referido en ¿dónde? En el Nuevo Testamento. De manera que escribámoslo. ¿Por qué lo vamos a escribir y por qué lo vamos a grabar? Porque para estas personas que están no queriendo ser felices, descansando y guardando ese sábado para librarse de tantos problemas. Entonces, ¿puede alguien irlo leyendo los versículos? Lucas 4:15 o 4:16. Empieza desde el 15, por favor. El 16. Lucas 4:15, 16. Listo. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces, ¿qué está haciendo usted hoy en esta sinagoga allá donde está sentado, que yo lo estoy viendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Sábado. Glorificando al Señor. Amén. Siguiendo a su maestro. Siguiendo a su maestro. Marcos, capítulo 2, versículo 27 al 28. Amén. Amén. El esposo que fue hecho por causa del hombre para que pudiera descansar, a Jesús lo dejó sentado, que él es el dueño del día de reposo, ¿sí o no? Hermanos, ¿está usted aburrido porque Jesús le dejó este día para que usted descanse, se regocije, se goce con sus hermanos y con él? ¿Está aburrido? ¿Está azarado? ¿O quiere irse a trabajar? Si le toca cargar papa, cargar arena, trabajar en cemento, ¿está aburrido usted? Porque está sentadito ahí, estudiando, alabando a su Señor. ¿Quiere irse a trabajar? Dígame pues. Lucas capítulo 6, versículo 1 al 10. Estas son las herramientas, hermano, para que usted se pueda defender. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció en el día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen esto que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban. Como entró
cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre, el Señor, aún del día de la noche. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar que acusaran. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces le suspiró: os preguntaré una cosa, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? Salvar la vida, quitarla, y mirándonos a todos alrededor, dijo al hombre: vestid tu madre. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Bueno, entonces, hermanos, estamos viendo un ejemplo, ¿sí o no? Estamos viendo un ejemplo que el dueño, el dueño escribió. Mire, el creado corrigiendo al creador. El creado corrigiendo al creador. Póngale cuidado. ¿Qué habían hecho ellos del sábado? Habían puesto una carga sobre las personas, ¿sí? Una carga sobre las personas, y cómo el Señor viene a darle el verdadero sentido a qué y para qué es el día de reposo, ¿sí? El verdadero sentido, cómo descansar. Usted que esté un día de reposo con un dolor, ¿sí? Con un dolor, y que ahí hay una persona que puede servirle para algo, y ya como es el día de reposo, pues pongamos el ejemplo. El hermano Raúl es médico, es un cirujano, y entonces viene alguien y le dice, y está en sábado sentado ahí como está, y ahí está el hermano Raúl sentado: doctor Raúl, vea, le digo que hubo un accidente, y esta señora se está muriendo. Ah, no, ahorita es el día de reposo y hoy no puedo hacer nada, hermano Raúl. Hermana Luz, mira. Debe correr el hermano Raúl a socorrer a su prójimo. Amén, amén. Y por eso está violando el sábado, hermana. No, no lo está violando porque le está haciendo un bien al prójimo. Amén. Entonces estamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían los discípulos? Ya había en el Antiguo Testamento, ya había un mandato que se había dicho en cuanto a las personas que eran pobres o que tenían necesidad. Si la hermana Luzmila tenía una hacienda y había una persona en ese pueblo que no tenía que comer, podía ir allá de la hermana que tenía su hacienda y comer de lo que había allí, ¿ya? O no decir, no, ya me llevo un carro y lleno mi borqueta y me voy a vender. No, eso no era el propósito. No. Y lo mismo tenían que hacer los discípulos. Dice que en el momento que tenían hambre, pues cogieron las espigas, le empezaron a restregar y a comerse. Esta persona que estaba en el templo no estaba bien. ¿Sí? ¿Diga? ¿Qué hizo Jesús? Sanarla. Entonces, ¿qué va a hacer usted, hermano, que está aquí hoy sentado allí? Cuando usted salga de aquí, almuerce y sabe que tiene en su mente que hay un hermano que está enfermo y que tiene una necesidad. Llega usted ahora, ya estuve en el culto, ahora llego y me acuesto a reposar y más tarde me voy con el hermano, ¿cómo se llama el hermano que edita la conferencia? Edison. El hermano Edison, a escuchar las conferencias hasta la tarde. ¿Qué va a hacer usted, hermano? Si hay una necesidad. ¿Qué va a hacer usted? Hay que ir a ayudar al necesitado. Hay que ayudar al necesitado. No dejar de hacerlo uno por hacerlo otro. Hay que hacerlo todo equilibrado. Bueno,
Yo salgo ahora, almuerzo, ¿sí? Almuerzo, me reposo, pero tengo en mi mente que alguien me dijo, venga, déme la palabra, o que yo tengo que ir ahí a visitar a alguien porque está enfermo, voy, lo visito, pero a las 4 empieza el hermano Edison. Bueno, ya lo visité, ya le llevé el recurso que tenía que llevarle, ya le llevé una fruta, oré con él, lo otro, pero así me voy a escuchar la conferencia a las 5 o a las 4 que termina. ¿Ha dejado usted de hacer la obra? Está haciendo la obra. ¿Está guardando el sábado correctamente? Sí, lo está guardando correctamente. Está guardando, como dice Isaías 58, 13, y al sábado llamada delicia, santo de Jehová, no andando en tus propios caminos ni hablando tus propias palabras. O fue que vino alguien y te dijo, ay, ve, me da que hay una casa más bonita, pues yo vi un vestido en un maniquí buenísimo, el domingo voy y lo compro, pero ¿qué está haciendo? ¿No está hablando sus propias palabras? ¿Qué está haciendo el sábado? No, continuamos, hermanos, o paramos aquí para leer la lectura y ustedes se leen el resto que está allí. Quiero bajar. Ustedes apunten el resto que está allí. Como ya el tiempo va avanzado, necesito irme a Apocalipsis 14, 12. ¿Sí? Apunten lo que hay en los versículos que están ahí en la pantalla para que lo puedan apuntar. Hay bastante, pero esos son unos que más o menos conseguí para que pudiéramos escucharlo. Pero entonces, el mensaje, hermano, el mensaje del primer ángel tiene que ver con el sábado, con el día del Señor. ¿Sí? Ese mensaje de Apocalipsis 14, 12 tiene que ver con el Señor. Y hermano, puedan por favor de leerlo. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan el mandamiento de Dios y la fe de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, este mensaje en el cual nosotros tenemos tiene que ver con qué? Con esa ley de Dios, con esos mandamientos de Dios, ¿sí? El cual nos permiten ser ese pueblo que Dios está esperando que nosotros sean en guardar los mandamientos de Dios. Y este mensaje va hasta el fin, permanece, continúa, ¿sí? Haciendo el llamado y se continúa predicando. Me hablo de darte gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Sí? Entonces, la norma en que nosotros seremos juzgados será ¿por qué? Por esa ley. Esa va a ser la norma. Juicio. ¿Sí? Hermana Ceci, ¿usted va a hablar? No. Gracias. Entonces, hija, ¿puede hacer el favor de pasar mi diapositiva para que vamos leyéndola rapidito para que demos terminación? Hermano, ¿tú has entendido el mensaje? Sí, hermana, amén, muy claro. La Biblia. Ahora lo vamos a acompañar con el espíritu de la profecía. No lo vamos a decir todo completo. La voy a invitar a que el libro ustedes pueden presentar este mensaje, el que estamos nosotros dando completo, y lo ven presentado en el capítulo, en el evento de los últimos días, en el capítulo 9, ¿sí? Esa ley de Dios y esa ley dominical que vendrá. Entonces empezamos a leer. Nate, ¿usted lo puede leer? Dice, Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor y de su fornicación. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el 7º día. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él.
para ser observado por su pueblo a través de todas sus generaciones. Pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó que en cambiar tiempos y leyes. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios. Cambió el día de reposo colocando el primer día de la semana donde debería estar el séptimo día. El mundo protestante ha tomado a este hijo del pecado, del papado, para que se lo considere como sagrado. En la palabra de Dios, esto es llamado la fornicación de la mujer. Apocalipsis 14:8. La siguiente diapositiva, Ney, vaya poniendo a medida que Nicole va terminando. Que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición al pueblo de Dios. Nicole, ¿puede hacer el favor de volver a empezar? Nicole, perdón, ¿puede hacer el favor de volver a empezar porque no se le escuchó bien? En la guerra que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición al pueblo de Dios. Todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová, en esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. ¿Continúo? Sí, mami. Sí. Una ley dominical nacional significa apostasía nacional. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación se separará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Debemos hacernos el firme propósito de que no reverenciemos el primer día de la semana como el día de reposo, porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Señor. Y al reverenciar el domingo, nos colocamos del lado del gran engañador. Cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser pecado nacional, el Señor obrará en favor de su pueblo. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Amén. Amén. Yo creo que nos quedó bien claro a través del Espíritu de Profecía cómo nos va organizando y nos va mostrando cuáles son las señales que nosotros estamos viendo aquí en la tierra y que veremos cuando esta ley sea quebrantada por completo y en qué nación y obligado por quién, ¿sí? Dirigido por quién. De manera que el llamado en este momento es ¿a qué? A que tomemos fila. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que el Señor nos bendiga. Amén. 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 Hermano, ¿podemos cantar ese himno? ¿O lo ponemos allá, hermano Edinson? Firme adelante, huestes de la fe. Sí, hermana. Firmes en la fe. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Firmes en la fe. Firmes.
Firme y adelante, no me acuerdo de cómo se llama, cuál es el número. Para el himno 509. ¿500 qué? 9. Está hablando, papo. ¿Puedo hacer favor de orar? Claro que sí, mi hermana. Claro que sí. Pongámonos en posición. Santo Padre que estás en el cielo, Señor, aquí estamos. Gracias por este culto, por esta escuela sabática. Gracias por afirmarnos, Señor, en tu día de reposo, en tu sello, que es el que sabemos, Señor, que tenemos que estar firmes hasta el final, en tu sello, Señor, y en la fe. Te damos gracias por cuánto nos cuidaste toda la semana con el Espíritu Santo y con tus santos ángeles, y por nuestras pequeñas oraciones por intermedio de Jesús escuchas. Te agradecemos, Señor, y te pedimos perdones todos nuestros pecados, hasta los inconscientes, Señor, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Amén. Que tengan un feliz Dios me los bendiga a todos.